Bienvenido a este nuevo vídeo tutorial de AspenPlus, donde realizaremos la simulación de un absorbedor. Se desea diseñar una columna de absorción rellena de anillos Rachi de 1 pulgada para absorber SO2 de una corriente de aire mediante el lavado con agua. El gas contiene a la entrada un 20% en volumen de SO2 y se desea que a la salida no contenga más del 0,5% de SO2 en volumen. La corriente de agua que se introduce como alimentación no contiene SO2. La temperatura es de 25 grados centígrados y la presión de una atmósfera. El flujo de agua es el doble que el valor mínimo, 1779 kmol/h. El flujo de gas de entrada es de 1517 kg/h. Para realizar la simulación seguiremos los siguientes pasos. Componentes. Modelo termodinámico. Algunos de coeficientes de actividad. En este caso vamos a utilizar el NRTL. Sistema de unidades. Sistema internacional. Y corriente de entrada. Tendrá una corriente de gas a la entrada con este nombre y estas especificaciones. Y una corriente de agua a la entrada con este nombre y estas especificaciones. Adicionaremos el modelo RAFRA, sin condensador ni hervidor. En el diagrama de flujo conectaremos o crearemos las corrientes necesarias e introduciremos en el bloque las siguientes especificaciones. Número de etapas, 6. Sin condensador, sin hervidor, la corriente de aire se alimenta en la etapa 6, la corriente de agua se alimenta en la etapa 1, dentro de la columna habrá una presión de una atmósfera y vamos a suponer que no hay caída de presión en la misma. Finalmente, en el menú principal y dentro del bloque, en la pestaña básica introduciremos el número máximo de iteraciones 100 y en la pestaña de Advanced le pondremos que es un absorbedor. Bueno, aquí ya tenemos el modelo en el diagrama de flujo, no obstante podemos repasar los pasos anteriores. En el menú de propiedades, los componentes, SO2, aire y agua. El método especificado es el NRTL. En la corriente de agua de alimentación, la que se ha especificado. La corriente de gas de alimentación, también la que se ha dicho. Y dentro del bloque tenemos que le hemos dicho que haga cálculos de equilibrio, 6 etapas, sin condensador ni hervidor. La corriente de gas de entrada entra por la parte inferior y la corriente de agua entra por la parte superior. La presión una atmósfera y no hay caída de presión. Es importante, antes de correr la simulación, indicarle a AspenPlus aquí en el bloque la pestaña Convergencia. En la convergencia, en la pestaña Básico, poner el número de iteraciones 100 y en la pestaña de avanzada indicarle que es un absorbedor. Bueno, vamos a ver los resultados. En las composiciones de las corrientes de salida y de entrada. Bueno, entonces vemos que el gas de entrada tenía un 20% de SO2 y a la salida prácticamente no tiene nada. Lo que nos hace suponer que quizás hayamos puesto demasiado etapas de equilibrio. Volvemos al bloque y lo vamos a configurar con 5 etapas de equilibrio.
Entonces esto tiene que entrar por la D5. Tenemos nuevamente el resultado que vamos a comprobar. Sigue habiendo una concentración muy baja de SO2 a la salida. En realidad, con 3 etapas veremos que es suficiente. Resultados. Y aquí tenemos los resultados. Con 2 etapas podéis probar y veréis que no es suficiente. Con lo cual concluimos que el número de etapas de equilibrio necesarios serían de 3. Bien, y ahora vamos a ver los detalles internos de la columna. Pulsando aquí, ahí generar. Pulsamos doblemente aquí. Y ahora aquí en el botón de autodiseño de secciones, vemos que la columna, el programa por defecto diseña una columna de plato, pero que esto nosotros lo podemos cambiar a una columna de relleno, indicándole el tipo de relleno y el fabricante, indicándole el material y que es de 1 pulgada, aproximadamente 25 milímetros. Entonces aquí tenemos el diámetro que tendría que tener la columna y los metros que los podemos poner nosotros, 1 metro. Con lo cual han cambiado los datos, corremos nuevamente la simulación y ya tenemos hecho el diseño completo de la columna. Podemos consultar otra vez los resultados y vemos pues, que la composición del gas de salida es exactamente la misma. Para terminar, 2 observaciones importantes. A diferencia de la destilación, APE no posee un método corto para las columnas de absorción, por lo que para obtener una composición determinada a la salida debe procederse mediante prueba y error, cambiando el número de etapas o utilizando un diseño de especificación. Y la segunda es que APE resuelve de forma predeterminada suponiendo que hay una columna de plato, pero se puede cambiar a columna de relleno y ver el diámetro de la misma. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.